que han sacado en campo y lo van a subir a Excel, ¿vale? Y por ejemplo, yo acá tengo las coordenadas UTM. Esta es mi coordenada coordenada norte y mi cota. Lo que van a hacer, van a tener que guardar en CSV y van a delimitarlo por comas. Lo van a guardar por CSV y lo van a delimitar por comas, y van a tener en cuenta que generalmente no siempre se delimita por comas, es dependiendo de la configuración en el cual está su equipo. Por ejemplo, en el mío no está configurado con comas, entonces van a buscar el documento y lo van a abrir con un bloc de notas. Y acá pueden ver que no está delimitado por comas, sino está por punto y comas. Y esto lo van a editar y lo van a cambiar el formato. Se emplazan simplemente punto y coma por comas. Lo vuelven a guardar. Ya, luego en Civil 3D lo que van a hacer es subir los datos. Pueden configurar la planilla de dibujo dependiendo si están trabajando en coordenadas, pero en campo no están trabajando en coordenadas UTM o en alguna coordenada geodésica que el ingeniero no ha indicado. Yo directamente voy a subir los puntos. Vamos a entrar a puntos, clic derecho, crear, y vamos a importar los puntos. Entonces busco el archivo que he creado de los puntos. Y acá pueden observar que no existe ningún error. No existe ningún error en los puntos, entonces no van a tener que hacer ningún cambio, exceptuando en esta previsualización, en el cual nos está indicando cuál es nuestro norte y el punto de elevación. Acá no está configurado como les he mostrado, entonces aquí van a tener que buscar en dónde va a estar. Por ejemplo, acá está punto, norte, cota y la descripción, la configuración que yo lo tenía. Otros tal vez lo tengan punto norte, y la cota y luego la descripción. Entonces yo voy a usar esta configuración, y acá se puede previsualizar. Voy a agregar a un grupo de puntos, por ejemplo, los puntos de inflexión. Simplemente cargamos. Como pueden ver, acá ya está cargado. Nos ponemos un zoom para poder previsualizar los puntos. Lo que siguientemente va a ser la configuración de los puntos. Entonces voy a entrar al grupo de puntos que he creado. Voy a entrar a propiedades. Solamente yo quiero que esté los puntos y las descripciones. Y voy a cambiar el estilo del punto que se está previsualizando. En este ejemplo está pura X, entonces yo quiero que esté por lo menos los puntos de inflexión que correlacionen a la estación. Entonces voy a crear un nuevo estilo. Acá pueden cambiar el estilo de los puntos, pero acá ya voy a usar un bloque que tiene guardado el AutoCAD. Y acá voy a buscar estación, cualquiera de estas dos nos va a servir. Y acá lo voy a poner de 3.5 milímetros para poder previsualizarlo. Aplicamos y simplemente vamos a ver que ya se han modificado los puntos, el estilo de los puntos. Y por lo consiguiente tienen que hacer la polilínea. Una polilínea para poder crear el alineamiento. Entonces van a seccionar todos los puntos. Y ya está creada nuestra polilínea. Ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas para poder sacar lo que son las medidas de los ángulos de deflexión. Ahora tienen que tener en cuenta, compañeros, que es dependiendo
al sentido que es su ruta. Por ejemplo, de mí, mi ruta va a estar en este sentido. Va a empezar desde acá y va a terminar acá. Es por eso que mi ángulo de inflexión está en este sentido. Esto va a ser mi ángulo de inflexión. Esto va a ser una tangente, entonces esto va a ser mi ángulo de inflexión. Entonces, si van a empezar de este lado de la ruta, entonces su ángulo de inflexión sería distinto. Sería, por ejemplo, entonces si empiezan de este lado de la ruta, el ángulo de inflexión va a ser de este sentido. Eso tienen que tener muy en cuenta en qué lado va a estar su ruta. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de este lado. Entonces mi ruta va a ir de este lado, aquí, aquí, y va a finalizar en este punto. Luego simplemente van a hacer, van a tener que medir con Gaussian Annotation. Van a entrar a esta opción y simplemente vamos a medir los ángulos. Entonces acá yo lo voy a modificar. Voy a crear uno nuevo en base al estándar que tenía. Y simplemente lo voy a cambiar las unidades primarias. Lo voy a poner a grados, minutos, segundos en una precisión de 2 segundos. Y acá en texto yo lo voy a aumentar, por ejemplo, a 3.5 para poder previsualizarlo mejor. Y solo es eso. Entonces, de acá medimos. Listo. Entonces, lo que el ingeniero nos pide es que la curva circular compuesta sea entre la intermedia. La curva circular de transición va a ser el ángulo de inflexión mayor y la curva circular simple va a ser el ángulo de inflexión menor. Entonces, vamos a empezar, como el ingeniero nos ha indicado, entonces vamos a empezar por la curva circular simple. Lo correcto sería empezar por la curva circular compuesta, pero como se están ambientando lo que es carreteras, entonces vamos a empezar por lo que es la curva circular simple. Entonces, como les estaba volviendo a indicar, el ingeniero ya nos ha dado unos parámetros, lo que es la velocidad del proyecto, la pendiente, y lo que tenemos que calcular es el coeficiente de fricción. Entonces, como ya tenemos los ángulos de inflexión para las curvas horizontales, lo que vamos a hacer es la fórmula que nos ha dado el ingeniero. Vamos a usar esa fórmula. Simplemente lo que tienen que hacer es reemplazar la velocidad del proyecto. Acá va a ser 0.196 menos 0.00068 por 30. Yo voy a usar la velocidad del proyecto 30. Entonces me sale un coeficiente de fricción de 0.756. ¿Para qué nos sirve en campo este coeficiente de fricción? Cuando existe una curva en una carretera, tiene la intención de atraerse al centro, al centro de acá. Entonces de aquí se va a venir más o menos al centro por una fuerza centípeta. Entonces, para eso se relaciona el coeficiente de fricción. Y ahora vamos a empezar con la curva circular simple. Entonces, las fórmulas que nos ha dado el ingeniero simplemente
simplemente es reemplazarlo, compañeros, es lo que tienen que hacer. Yo creo que este miércoles tal vez les pida al ingeniero algún avance que ya hayan hecho, entonces hagan por lo menos los cálculos, porque simplemente es reemplazar las fórmulas. Lo que hay en el radio mínimo simplemente lo vamos a reemplazar en la velocidad del proyecto. Y por ejemplo, en este radio mínimo que he sacado para la curva simple, me ha salido de un radio de 30.01 metros. Pero en campo no se puede realizar ese radio mínimo. Es prácticamente, estaría mal si usamos este radio. Entonces, para lo cual tienen que adoptar un radio superior. Siempre tengan en cuenta que sean entre decenas. Entonces, el radio adoptado superior es de 40 metros. Ya, posteriormente tienen que calcular la tangente. Entonces, para calcular la tangente no tienen que usar el radio mínimo, sino tienen que usar el radio adoptado. Entonces vamos a usar el radio adoptado, reemplazan las fórmulas, el ángulo de inflexión, si están trabajando en grados, trabajen en grados, también pueden trabajar en radianes siempre y cuando sus calculadoras estén en radianes. Entonces simplemente es reemplazar los datos, acá van a reemplazar el ángulo de inflexión. Para la mediana igualmente usamos el radio mínimo adoptado. Y solamente son los ángulos, la cuerda larga, igualmente. Para la longitud de curva, si se dan cuenta, la longitud de curva es la medida del ángulo de inflexión por el radio. Pero como estamos trabajando en grados, lo tienen que transformar a radianes para poder usarlo, la longitud de curva. Entonces, si están trabajando en radianes, no importa. Pero si están trabajando en radios, tienen que transformarlo a radianes. Y para la externa, igualmente, solamente es cambiar datos y tienen los datos. Entonces, eso es posiblemente que les pida al ingeniero. Y ahora lo vamos a dibujar. Entonces, como ya tenemos nuestros ángulos de inflexión, voy a elegir el menor, que va a ser esta. Esta va a ser nuestra curva menor. Entonces, para hacer la curva circular simple, simplemente es realizar dos tangentes, o simplemente aquí lo vamos a hacer. Hay de dos maneras para hacerlo. Entonces, la que les voy a enseñar va a ser una directamente por alineamiento y otra directamente. Es fácil la curva simple, entonces por acá también lo podríamos graficar como el ingeniero lo hace. Entonces lo que yo hago es hacer un offset y verifico cuál es mi radio mínimo adoptado. Entonces, como mi radio mínimo adoptado es 40, simplemente es hacer un traslado de 40 metros. Entonces, ¿a cuál lado es mi curva? Simplemente tengo que direccionar eso. Entonces, como es este lado, y simplemente vamos a hacer una circunferencia. Una circunferencia de 40 metros. Y acá solamente es hacer el recorte de esta polilínea con esta circunferencia. Entonces vamos a usar el comando trim. Vamos a recortar estos alineamientos y tienen que tener en cuenta que para hacer el alineamiento con el Civil 3D tiene que ser una polilínea. Entonces esto lo tienen que unir. Vamos a usar el comando join. Acá no se ha unido, entonces posiblemente, como acá ya tenemos la tangente, pueden trasladarlo un poco y unirlo con la parte final de la circunferencia. Y lo que va a hacer es simplemente igual nuevamente el comando join. Entonces ya tenemos unido nuestra polilínea y acá ya está nuestra curva circular simple. Entonces esto ya no nos sirve, lo eliminamos. Ahora tendríamos que hacer, digamos, esta curva, pero esta curva es la que corresponde a la de transición.
pero en el guía del ingeniero está directamente lo que es la curva circular compuesta. Entonces, para la curva circular compuesta, simplemente es adoptar datos. Acá está la curva circular compuesta. El ángulo de inflexión es igual al ángulo mínimo y al ángulo máximo, en el cual el ingeniero nos está indicando que el ángulo máximo va a ser de 40. Esto tengan en cuenta y simplemente es la resta. El ángulo mínimo va a ser la resta entre el ángulo que se tenía, el ángulo de inflexión, en este caso es 72, y simplemente es la resta. Simplemente es la resta. Y también tienen que adoptar un segmento. Esta es la parte más importante. Acá en su guía que ha mandado el ingeniero, lo está adoptando entre un segmento de 40 para la curva circular. Pero yo lo voy a trabajar con 60. Ustedes modifíquenlo, a veces puede ser 60, 40. La cuestión es que la curva circular compuesta es, tienen que verificar su terreno cómo está yendo. Entonces va a depender del terreno cómo vayan. Entonces tal vez posiblemente sea un barranco y tengan que adoptar una curva mayor incluso. Entonces es para eso lo que es el segmento adoptado. Lo que tienen que hacer con el segmento adoptado es simplemente tratar de trazar un triángulo equilátero no tan preciso. No tan preciso. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, tengo una longitud de 62, me estoy alejando de los 60, entonces lo que yo voy a hacer es una circunferencia acá de 60 y esto lo voy a trasladar acá. Entonces, como ya tenemos el ángulo adoptado, diré el segmento adoptado, lo único que tendríamos que realizar es los cálculos. Entonces, tenemos que tener nuestra tangente 2, que va a ser el radio mínimo adoptado, que va a ser 40, por la tangente del ángulo menor de inflexión. Entonces vamos a usar este ángulo y lo vamos a dividir entre 2. Igual la tangente va a ser el segmento, la otra tangente va a ser el segmento adoptado menos la segunda tangente que hemos hallado. Entonces, como teníamos un segmento adoptado de 60, lo vamos a restar la tangente 2 y vamos a tener nuestra tangente 1. Y igualmente, para el radio menor, para el radio mayor, existen fórmulas que las van a tener que reemplazar simplemente con sus datos. Y del radio mayor igual, con sus datos, la tangente corta y la tangente larga. Y luego la longitud de curva. Simplemente es reemplazar los datos de estos compañeros porque luego no la van a necesitar mucho. Lo que vamos a necesitar es la tangente 2 y la tangente 1. Entonces, para realizar la curva compuesta, tienen que verificar su ruta. Entonces, para verificar, entonces, ¿cuál sería, digamos, la mayor fuerza de atracción centrípeta? ¿Qué tangente tendríamos que utilizar primero? Para poder realizar el trazado de nuestras curvas. ¿Sería la mayor o la tangente menor? Mayor. Exacto, va a ser la mayor porque va a acumular la fuerza centrípeta no va a ser tan extensa. Entonces, a ver, acá podemos ver. Entonces, como la tangente mayor va a ser de aquí, entonces la fuerza centrípeta va a ser gradualmente. Va a aumentar, va a incrementar gradualmente. Porque
porque si no va a haber un fallo. Si aquí utilizamos la menor, entonces la fuerza centrípeta va a ser mayor, va a incrementarse de una manera que al conductor le va a fallar la conducción. Entonces siempre se utiliza la mayor. Entonces, como tenemos nuestra tangente mayor, es de 48,278, simplemente vamos a crear igual una circunferencia. Y el restante va a ser la siguiente tangente. Entonces, simplemente creamos otra circunferencia. Ahora, lo que tenemos que realizar son las tangentes. Por ejemplo, yo voy a hacer acá una línea. Y esta la voy a rotar en 90 grados, con tal que sea perpendicular a esta tangente. Entonces, creo mi punto base y 90 grados. Esto lo voy a mover acá. Igualmente para esta circunferencia. Entonces, esto lo voy a rotar. Elijo mi punto base y selecciono 90 grados. Lo voy a mover. Y ahora tienen que realizar una tangente que sea perpendicular a este segmento. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a copiar acá. Y igualmente lo voy a rotar 90 grados. Lo voy a copiar para que sea un poco más largo. Y lo voy a unir. Y tienen que poner entre esta intersección, muchachos. Cuidado que lo pongan acá o acá o acá. Tiene que ser entre esta intersección. Entonces esto lo vamos a extender. Y prácticamente ya tenemos nuestra primera curva y nuestra segunda curva. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Acá se va a realizar una circunferencia para realizar el trazado de la curva. Acá hasta acá. Entonces, para no confundirnos, lo voy a borrar esto y esto también. De acá también lo podemos cortar directamente. Voy a usar trim. Era buena idea esto. Entonces, esta tangente lo voy a mantener. Entonces ya tenemos nuestra primera curva. Ahora sí lo voy a borrar. Y igualmente de acá va a ser nuestra segunda curva. Acá creamos nuestra circunferencia hasta acá. Entonces, directamente hacemos el trim. Y simplemente ya se unir las curvas, como hace rato lo hicimos con la curva circular simple.
Como pueden ver, no se puede recortar, pero lo que pueden hacer es simplemente trasladar, porque entonces se va a mantener el mismo radio. Entonces no les va a afectar, muchachos. Entonces simplemente lo trasladan del punto que no se ha podido cortar al inicio de la otra curva. Y acá igual no se pudo cortar, entonces lo que tienen que hacer es directamente ir al inicio de la curva. Entonces lo que prosigue es unirlo a estos segmentos. Y como pueden observar, ya está unido las curvas. Y la curva de transición la vamos a hacer directamente en AutoCAD, porque el procedimiento prácticamente no les va a servir y va a ser muy moroso. Entonces directamente lo vamos a hacer en AutoCAD. Y a ver, hasta el momento que algunas dudas que tengan, muchachos. Alguna parte que no hayan comprendido o hayan entendido para poder recalcar o poder explicar nuevamente. No, sí, acabe rápido, ¿no? Semana Santa. Yo creo que van a avanzar normal. El ingeniero no ha indicado nada. Entonces, ya por ley es horario continuo hasta mediodía, ¿no? Pero como son grupo tarde y mañana, entonces yo creo que van a bajar igual los de la tarde. Ya, entonces seguimos. Como ya tenemos nuestra polilínea creada, entonces lo que vamos a realizar es volver al panel de Civil 3D. Y vamos a crear alineamiento. Y vamos a crear el alineamiento por objetos. Entonces seleccionamos nuestro objeto. Acá les va a indicar una flecha en el cual su ruta está iniciando, cuál va a ser su sentido de su ruta. Entonces, en el mío está correctamente el inicio de la ruta. Pero en de algunos compañeros va a empezar de este lado. Entonces, simplemente colocan reversa. Entonces, como el mío está correcto, entonces no lo voy a poner en reversa. Y acá la van a cambiar nombre, alineamiento. Colocamos todas las etiquetas. Acá es lo que tienen que desactivar, lo que son las curvas de las tangentes, porque el civil simplemente lo va a reconocer, cualquier punto de inflexión lo va a crear como una curva. Y entramos a criterio de designación. Y acá ponemos la velocidad del proyecto que se nos ha indicado. O bien puede ser 30 o bien puede ser 40. En este caso son 30 kilómetros. Luego todo eso y ya está creado nuestro alineamiento. Donde tienen
el criterio de las progresivas cada 20 metros, el inicio de las curvas, el final de la curva, y acá está el inicio de la curva circular compuesta, el inicio de la curva circular menor, aquí está el inicio de la curva circular mayor, y el final de la curva circular compuesta. Lo que nos falta es realizar la curva circular de transición. Entonces, lo que tenemos que realizar es calcular simplemente la longitud de la espiral. Entonces, acá tenemos la longitud de la... Acá tenemos simplemente las fórmulas. Las mismas fórmulas que el ingeniero está colocado en Classroom. Y lo que vamos a hacer, lo más importante es la longitud de la espiral. Entonces, a mí me ha salido una longitud de espiral de 2430. Pero en el guía del ingeniero, cuando se le sale en estos sentidos, entonces directamente lo adoptan en una longitud de espiral de 27. Entonces, adóptenlo esta, dependiendo a la longitud que les salga. Entonces, posiblemente les pueda salir entre 30, 30.1, entonces lo adoptan a 35 y no hay mucho problema. Entonces, la longitud de la espiral es para reducir igualmente la fuerza centrípeta. Entonces, lo que se va a realizar directamente acá en el alineamiento, presionan el alineamiento, clic derecho, van a editar el alineamiento por geometría. Entramos a esta opción, donde es para las curvas espirales. Utilizamos la curva espiral por dos identidades. Entonces, acá tienen que tener en cuenta cuál es la dirección de las progresivas. Entonces, acá tenemos 500, 520, entonces la dirección es esta, ¿no? Entonces, tenemos que presionar la primera identidad, luego la segunda. Posteriormente nos sale, nos pregunta si es un ángulo menor a 180 o es mayor a 180. Entonces, nuestro ángulo de inflexión era de 80 grados, era menor a 180. Entonces, presionamos esta opción y nos menciona que tenemos que especificar un radio. El radio mínimo adoptado que hemos hallado al inicio va a ser la misma para la transición. Entonces, usamos un radio mínimo de 40. Ahora nos está pidiendo la longitud de la espiral al comienzo de la curva. Entonces, nuestra longitud de la espiral adoptada es de 27 metros. Entonces colocamos 27. Ahora nos vuelve a preguntar para el final de la curva. Entonces, igualmente presionamos 27. Va a ser la misma. Y finalmente ahí se acaba. Entonces, esta es la curva de transición. La curva circular simple y la curva circular compuesta. Entonces, compañeros, eso yo les pido que lo avancen para el miércoles, para la clase previa con el ingeniero. Yo pienso que les va a pedir algún avance. Ustedes ya lo conocen al ingeniero. Cualquier cosa que suba ya es tema por avanzado. Entonces, háganlo hasta por lo menos las progresivas y los cálculos, compañeros, no está muy complicado. Solamente va a ser simplemente reemplazar a las fórmulas y presentar el cálculo de las progresivas y realizar las curvas simples, las curvas compuestas y las curvas de transiciones. ¿Alguna consulta, compañeros? Sobre las curvas horizontales, porque es hasta ahí lo que ha mandado el ingeniero y hasta ahí es lo que tienen que presentarle. Yo creo que el miércoles les va a pedir un avance en la clase previa. ¿Alguna consulta, compañeros? ¿Alguna inquietud?
Al PDF sí lo voy a pasar. Ya les he pasado más antes, pero los voy a volver a pasar. Y La grabación es igual, lo va a pasar. sí, hasta más tarde mañana. Mañana yo creo le voy a pedir al compañero que lo ha grabado y les voy a volver a pasar. Entonces, yo les pido que por lo menos las fórmulas lo avancen y vayan cambiando los datos. El miércoles igual vamos a pasar clase de consultas en el mismo horario de 10:30 hasta 12. Y en caso contrario, si es que no se va a pasar, entonces yo los voy a comunicar en su debido momento, muchachos. ¿Vale? Entonces hasta ahí es lo que tienen que presentar, compañeros, al ingeniero. Y luego ya nos vemos en campo nomás. Y sobre Semana Santa yo se los voy a tratar de averiguar. Y yo creo que van a avanzar. El ingeniero no sabe cortar los días. A no ser que se viaje